Bienvenidos fanáticos de Luchaverse. Imagínense esto, un joven de la isla de Samoa, con sangre de guerreros, entrenando bajo la sombra de una familia legendaria. Su destino no era solo ser un luchador más, era convertirse en el jefe tribal, el hombre que domina WWE hoy en día. Hoy, desentrañaremos la historia completa de Roman Reigns, desde sus inicios en The Shield, pasando por rivalidades épicas, batallas en WrestleMania, hasta convertirse en el Tribal Chief, que redefine la era moderna del wrestling. Prepárense para una historia llena de sacrificio, ambición, escándalos y triunfo. Esto es The Rise of Roman Reigns. Roman Reigns, cuyo nombre verdadero es Leati Joseph Anoa'i, nació el 25 de mayo de 1985 en Pensacola, Florida, pero su sangre llevaba un linaje que muchos considerarían sagrado en el mundo de la lucha libre. La familia Anoa'i, una dinastía de guerreros y campeones que han dejado una marca imborrable en la historia de WWE y el wrestling mundial. Desde sus primeros días, Roman creció rodeado de historias de valentía, sacrificio y gloria, escuchando relatos de su primo Dwayne, The Rock Johnson, de Yokozuna, de Umaga y de tantos otros miembros de la familia que habían conquistado los rings más importantes del mundo. Desde joven, Roman mostró un físico imponente y una disciplina que superaba a la de cualquier adolescente promedio. Era atlético, resistente y, sobre todo, determinado. A pesar de la fama de su familia, su camino no sería fácil. La presión de estar a la altura de un legado tan enorme podría haber intimidado a cualquier joven, pero Roman tenía un fuego interior que lo empujaba a mejorar cada día. Entrenaba incansablemente en el gimnasio, corría, levantaba pesas, practicaba técnicas de lucha amateur y estudiaba los combates de sus ídolos para aprender cada movimiento, cada estrategia, cada detalle que podía marcar la diferencia en un ring. La educación de Roman también jugó un papel importante en su formación como atleta y persona. Fue jugador de fútbol americano en la preparatoria y luego en universidad, donde se destacó por su fuerza, agilidad y liderazgo. Sin embargo, a pesar de su éxito en otros deportes, la llamada del wrestling profesional era más fuerte. La pasión por el ring, la adrenalina de los combates y el deseo de continuar el legado familiar lo guiaron a tomar la decisión que cambiaría su vida para siempre: ingresar al mundo de WWE. Su primer paso hacia la grandeza fue en Florida Championship Wrestling, FCWW, el territorio de desarrollo de WWE en ese momento. Allí, Roman comenzó a pulir su estilo, aprender a trabajar con distintos tipos de rivales y entender cómo conectar con el público. Los entrenamientos eran agotadores, a menudo dolorosos, pero necesarios para formar a un verdadero campeón. Roman entendió rápidamente que el wrestling no era solo fuerza física, era técnica, inteligencia, estrategia y sobre todo una historia que debía contar en cada combate. Durante sus primeros años, Roman enfrentó desafíos enormes. Tuvo que lidiar con lesiones que amenazaban con detener su progreso, con la constante comparación con otros miembros de la familia Anoa'i y con la duda interna sobre si podría alcanzar la grandeza por mérito propio. Sin embargo, en cada obstáculo encontraba motivación. Cada caída era una lección, cada crítica una oportunidad de mejorar. Su enfoque era claro. No quería ser solo un luchador más, quería dejar su huella en la historia de WWE y honrar a su familia. La disciplina y la resiliencia de Roman comenzaron a dar frutos cuando fue notado por los directivos de WWE. Su presencia física, combinada con su talento técnico y su capacidad de contar historias dentro del ring, lo convirtió en un prospecto ideal para la nueva era de la compañía. Pero, como todo héroe en una gran historia, necesitaba un vehículo que lo catapultara a la fama mundial, un momento que lo definiera y lo mostrara como la superestrella que estaba destinado a ser. Ese momento llegó con la formación de
The Shield. En 2012, WWE presentó al mundo a un grupo que revolucionaría el concepto de facciones dentro de la lucha libre, The Shield, compuesto por Roman Reigns, Seth Rollins y Dean Ambrose. Desde su primera aparición, este trío capturó la atención de los fanáticos por su estilo agresivo, su táctica implacable y su cohesión como equipo. No eran solo luchadores, eran una fuerza organizada que llegaba para desafiar a cualquier adversario y dominar la narrativa de WWE. Roman Reigns se destacó desde el principio. Su físico imponente y su habilidad en el ring lo convirtieron en el hombre fuerte del grupo, aquel que podía ejecutar los movimientos más peligrosos y sostener combates prolongados sin mostrar signos de debilidad. Pero lo que realmente lo distinguía no era solo su fuerza, sino su presencia. Cada vez que entraba al ring, había una sensación de autoridad, de alguien destinado a liderar. Era un joven luchador con la mirada fija en la gloria, listo para enfrentar cualquier reto. The Shield se enfrentó a rivalidades memorables contra leyendas como CM Punk, John Cena, Ryback y varios equipos clásicos. Cada combate no solo mostraba fuerza y técnica, sino también narrativa. Traición, lealtad, estrategia y sacrificio se mezclaban en cada lucha, creando historias que el público recordaría durante años. Roman absorbía experiencia de cada enfrentamiento, aprendiendo no solo a ejecutar movimientos, sino a leer al público, a anticipar reacciones y a elevar la emoción de cada combate. El grupo se convirtió en símbolo de disciplina y precisión. Cada miembro tenía un rol definido, y Roman entendió desde el principio que su fuerza era clave para el éxito del equipo. Sin embargo, también empezó a surgir la chispa de su carácter individual, su deseo de liderar, de destacar y de demostrar que podía brillar por sí mismo, más allá del grupo. Esta tensión interna sería fundamental para su desarrollo futuro. Los años con The Shield fueron un campo de entrenamiento inigualable. Roman aprendió a enfrentar la presión de los main events, a manejar la interacción con las cámaras y a entender cómo construir rivalidades memorables. Cada ataque coordinado, cada entrada dramática, cada promo improvisada, fortalecía su carácter dentro y fuera del ring. Fue aquí donde Roman Reigns comenzó a forjar la imagen de líder y guerrero, preparando el terreno para su transición a estrella individual. Sin embargo, como toda historia épica, los momentos más definitorios llegaron con la traición de Seth Rollins, que marcó el fin de The Shield y el inicio del ascenso de Roman como luchador en solitario. La separación del grupo no fue un fracaso, sino un paso necesario para que Roman comenzara a construir su legado personal. Este evento no solo creó una narrativa dramática dentro de WWE, sino que también mostró la capacidad de Roman de enfrentar desafíos emocionales, liderar su camino y consolidar su lugar como futuro Tribal Chief. Durante esta etapa, Roman también comenzó a trabajar en su carácter, desarrollando su estilo de lucha, afinando su presencia escénica y entendiendo la importancia de conectar con el público. No era suficiente ser fuerte, debía ser convincente, emocional y auténtico. Cada combate, cada promo, cada aparición lo acercaba más a la grandeza que estaba destinada a alcanzar. En resumen, The Shield no solo fue un trampolín para Roman Reigns, sino también el laboratorio donde se formó el líder que dominaría la WWE moderna. La combinación de disciplina, fuerza, estrategia y carisma lo preparó para enfrentar los retos de la carrera individual, los conflictos internos y, finalmente, convertirse en el Tribal Chief, la figura central de la nueva era de la lucha libre profesional. Después de la separación de The Shield, Roman Reigns se enfrentó a uno de los desafíos más grandes de su vida profesional: demostrar que podía brillar como individuo sin el apoyo de sus compañeros. WWE lo posicionó rápidamente en main events, pero no todo fue fácil. El público, acostumbrado a verlo como parte de un grupo, al principio dudaba de su capacidad para liderar la narrativa por sí solo. Algunos fanáticos lo criticaban, incluso lo abucheaban. Otros lo apoyaban con reservas. Roman, lejos de rendirse, entendió que cada reacción, positiva o negativa, era una oportunidad para crecer.
Sabía que su camino hacia la grandeza no se construía solo con victorias, sino con resiliencia, paciencia y autenticidad. Cada combate en esta etapa de su carrera era una lección. Cómo conectar emocionalmente con el público, cómo controlar la tensión del ring, cómo manejar los imprevistos y cómo contar una historia que capturara la atención de millones de espectadores. Uno de los capítulos más memorables fue su rivalidad con Brock Lesnar, un verdadero titán del wrestling, conocido por su fuerza inhumana y su agresividad. Los combates entre Roman y Lesnar no eran solo enfrentamientos físicos, eran batallas psicológicas, donde cada movimiento, cada expresión, cada mirada contaba una historia de poder, desafío y ambición. El mundo entero estaba atento. ¿Podría Roman superar a alguien de la talla de Lesnar? La respuesta, con cada lucha, fue un testimonio de su crecimiento como luchador y como líder. Pero el ascenso de Roman no estuvo exento de obstáculos personales y controversias. Detrás de cámaras, surgían rumores sobre decisiones de booking, comparaciones con leyendas pasadas y debates sobre su estilo de lucha. Algunos decían que su personaje era demasiado predecible, que su fuerza era su único atributo. Sin embargo, Roman permaneció firme, demostrando que el verdadero poder no está solo en la fuerza física, sino en la capacidad de evolucionar, aprender y conectar con el público. Además, Roman enfrentó uno de los momentos más difíciles de su vida fuera del ring, una batalla personal contra la leucemia, una enfermedad que puso en riesgo su vida. Este episodio no solo mostró su vulnerabilidad humana, sino también su determinación inquebrantable. Su regreso al ring después de superar la enfermedad fue uno de los momentos más emotivos de su carrera y consolidó su imagen de guerrero completo, capaz de enfrentar cualquier adversidad. Durante esta etapa, Roman también perfeccionó su carácter dentro del ring. Comenzó a incorporar movimientos más técnicos, a usar la psicología del combate a su favor y a desarrollar un estilo que combinaba poder, agilidad y estrategia. Cada promo, cada combate y cada interacción con rivales y fanáticos construían una narrativa que lo acercaba cada vez más a su destino: convertirse en el líder indiscutido de WWE, el hombre que definiría una nueva era. En 2020, Roman Reigns sufrió una transformación que cambiaría para siempre la percepción del público y su lugar en la historia de WWE, el nacimiento del Tribal Chief. Este cambio de personaje no fue simplemente una evolución superficial, fue una redefinición total de su carrera. Roman dejó atrás al héroe silencioso y adoptó un rol de villano calculador, poderoso y respetado, el líder de su familia, protector de la dinastía Anoa'i y autoridad indiscutible dentro de WWE. Con la alianza estratégica de Paul Heyman, Roman consolidó su reinado en el ring y fuera de él. Cada combate no era solo físico, era una historia de poder, estrategia, lealtad y traición. La narrativa del Tribal Chief mostraba a Roman como alguien que exigía respeto, que gobernaba con inteligencia y que al mismo tiempo mantenía un vínculo profundo con su familia. Esta dualidad líder y protector lo hizo irresistible para los fanáticos y un personaje fascinante para la narrativa televisiva. Uno de los elementos más importantes de esta etapa fue el grupo Bloodline, integrado por sus primos. Esta facción no solo apoyaba a Roman, sino que reforzaba la idea de que él era el corazón de una dinastía que abarcaba generaciones. Cada interacción, cada conflicto dentro de Bloodline, cada desafío de sus rivales fortalecía su imagen de Tribal Chief, alguien capaz de controlar no solo su destino, sino el de toda su familia. Roman Reigns también protagonizó combates históricos contra leyendas como The Undertaker, John Cena, Edge y otros grandes del wrestling moderno. Estos enfrentamientos no solo demostraban su capacidad física, sino también su inteligencia para contar historias dentro del ring. Cada movimiento, cada expresión facial y cada pausa dramática construían tensión, emoción y narrativa. Roman se convirtió en maestro de la psicología del wrestling, capaz de manipular emociones, expectativas y sorpresas. Además, su reinado como Tribal Chief vino acompañado de premios,
records y momentos que pasarán a la historia, múltiples campeonatos, récords de duración y segmentaciones que redefinieron el storytelling dentro de WWE. Su capacidad para conectar con el público, incluso cuando lo abucheaban, demostró que la grandeza no solo se mide en victorias, sino en impacto, respeto y legado. El Tribal Chief no solo es un título o un personaje, es la culminación de años de sacrificio, disciplina y aprendizaje. Roman Reigns, desde sus humildes comienzos en Pensacola hasta dominar WWE como líder de su familia, representa la historia de un guerrero moderno, un hombre que enfrentó adversidades, superó críticas y transformó su destino en leyenda. Su historia inspira a nuevas generaciones, recordando que el verdadero éxito requiere coraje, estrategia y corazón. Y así, fanáticos de Luchaverse, concluimos esta historia épica de Roman Reigns, del joven Samoa que soñaba con grandeza, al guerrero silencioso de The Shield, hasta el Tribal Chief que domina WWE hoy. Cada victoria, cada rivalidad, cada obstáculo superado es un testimonio de que el destino se construye con sacrificio y perseverancia. Si quieres más historias de leyendas de WWE, secretos, rivalidades y momentos que definieron el wrestling, no olvides suscribirte a Luchaverse, activar la campana de notificaciones y acompañarnos en cada viaje dentro del mundo de la lucha libre profesional. Nos vemos en el próximo capítulo y recuerda, cada historia tiene un campeón.